Escóndete en la despensa, rápido, me dijo la mesera casi sin mover los labios, con una expresión que mezclaba miedo y urgencia, mientras miraba nerviosa hacia el fondo del restaurante. Era 3 días antes de mi boda y yo había llegado tranquila, pensando solo en el menú y en los últimos detalles, sin imaginar que terminaría escondida como si estuviera huyendo de algo. Caminé detrás de ella sin hacer preguntas, empujada por una sensación extraña en el pecho, hasta quedar encerrada entre estantes, cajas y olor a comida, intentando no hacer ruido. Desde ese espacio oscuro escuché conversaciones apagadas, risas forzadas y pasos seguros, hasta que reconocí la voz de mi esposo entrando con una confianza que me resultó ajena, hablando como si tuviera el control absoluto del lugar y de la situación. Cada palabra suya fue una bofetada silenciosa, porque entendí que yo era el tema y que nadie afuera iba a defenderme. La humillación dolía, pero algo dentro de mí permanecía sereno, atento, como si ya supiera que ese momento era solo el inicio. Mientras los minutos pasaban lentos, saqué el celular con manos firmes, marqué un número preparado desde antes y susurré una frase clara y segura: «Ya empezó». En ese instante comprendí que todo estaba a punto de cambiar. Desde la despensa, con la puerta apenas entreabierta, entendí rápido que no era una coincidencia estar ahí escondida, porque afuera el ambiente se volvió ligero, casi festivo, como si alguien hubiera dado permiso para relajarse. Las risas subieron de volumen, las sillas se movieron sin cuidado y comenzaron a pedir bebidas con la seguridad de quien cree que ya ganó. Mi esposo hablaba con soltura, presumiendo decisiones, contando versiones incompletas, acomodando la historia a su favor, mientras los demás asentían convencidos, seguros de que yo no aparecería para contradecir nada. Escuché cómo mencionaban la boda con un tono burlón, como si fuera un trámite resuelto, algo que ya no merecía respeto. Comentaban planes, fechas y hasta cambios que nunca se hablaron conmigo, seguros de que todo estaba bajo control. Cada palabra confirmaba lo que ya sospechaba. Habían tomado decisiones por mí, sin mí, y celebraban esa ventaja como si fuera definitiva. Nadie dudaba, nadie preguntaba, nadie imaginaba que yo estaba a pocos metros, escuchando cada detalle y atando cabos en silencio. Mientras tanto, la mesera seguía trabajando como si nada, sirviendo mesas y evitando mirar hacia donde yo estaba, cumpliendo su parte en algo que claramente no le pertenecía. Afuera reinaba la arrogancia, esa calma peligrosa que solo existe cuando alguien cree que no hay consecuencias. Hablaban de dinero, de acuerdos cerrados, de favores hechos, convencidos de que todo era legal, correcto y final. En sus voces no había miedo, solo una seguridad ciega que rozaba la soberbia. Dentro de la despensa, el contraste era brutal. No había aplausos ni risas, solo respiraciones medidas y una claridad que dolía, pero que también despertaba. No sentí ganas de salir corriendo ni de enfrentar a nadie en ese momento. Algo más fuerte se estaba acomodando por dentro, una certeza tranquila que me decía que ese festejo era prematuro. Resultaba evidente que mi silencio estaba siendo interpretado como derrota, como aceptación, como debilidad. Cada minuto que pasaba reforzaba su confianza. Brindaron, hicieron bromas y hablaron del futuro como si ya estuviera escrito, sin imaginar que, mientras celebraban, cada frase suya confirmaba que el plan seguía intacto. Nadie notó la ausencia real, porque para ellos yo ya no contaba, y esa fue su mayor equivocación. En ese espacio reducido, con el corazón firme y la mente despierta, comprendí que dejarles creer en su victoria era parte del juego, porque cuando alguien se siente invencible, baja la guardia sin darse cuenta. El ruido del restaurante empezó a desordenarse cuando uno de los meseros se acercó a la mesa principal con una carpeta que no estaba en la comanda, una de esas que no traen platillos sino papeles, y la dejó frente a ellos con una frase breve que cambió el aire del lugar. No pude ver el contenido desde la despensa, pero sí escuché el silencio repentino, ese que llega cuando algo no encaja con la celebración. Mi esposo dejó de reír y alguien preguntó si se trataba de un error, intentando mantener el tono relajado que ya no le salía natural. Las voces comenzaron a bajar, no por respeto, sino por confusión. Mencionaron un nombre que reconocí al instante, uno que no solía aparecer en conversaciones casuales, seguido de una fecha que ya había pasado y de un número que no cuadraba con lo que ellos creían tener asegurado. Nadie entendía por qué ese documento había llegado ahí ni quién lo había solicitado,
pero la incomodidad se hizo evidente cuando empezaron a revisar hojas con prisa, buscando una explicación que no encontraban. Desde mi escondite, cada palabra confirmaba que algo se había activado justo como estaba previsto. Escuché frases cortadas, preguntas sin respuesta y un intento torpe por restarle importancia a la situación, diciendo que seguramente se trataba de un trámite sin relevancia. Sin embargo, la tensión traicionaba ese discurso, porque cuando alguien está seguro, no necesita convencerse en voz alta. Algo legal, algo firmado, algo que ya no dependía de opiniones había entrado en escena sin pedir permiso. La mesera regresó a su rutina, pero esta vez con una rigidez distinta, como si supiera que la calma estaba a punto de romperse. Afuera comenzaron a revisar teléfonos, a enviar mensajes rápidos y a intercambiar miradas incómodas, mientras el ambiente del restaurante seguía su curso normal, ajeno a lo que se estaba gestando en esa mesa. El contraste era casi irreal, clientes riendo, platos llegando, música suave, y al mismo tiempo un grupo de personas intentando entender por qué algo que creían cerrado volvía a abrirse. Mi esposo preguntó quién había autorizado eso, con un tono que ya no sonaba triunfal, sino defensivo. Alguien respondió que el documento era válido, que tenía sellos correctos y que no había forma de ignorarlo. El desconcierto se transformó en una ansiedad mal disimulada, porque no se trataba de una acusación, sino de un registro previo que nadie había tomado en cuenta. El plan que creían invisible estaba dejando su primera marca. En la despensa, apoyé la espalda contra el estante y cerré los ojos un segundo, no por miedo, sino por alivio. Todo avanzaba sin que yo tuviera que moverme de ahí. No era el final, apenas la señal inicial, la grieta pequeña por donde empezaría a filtrarse todo. Afuera aún intentaban mantener la compostura, pero ya no celebraban, ya no brindaban, y lo más importante, ya no estaban seguros de nada. En ese instante supe que la caída no sería rápida, pero sí inevitable. La confusión se transformó en inquietud cuando pidieron que trajeran todo el expediente completo, ya no solo la carpeta inicial, porque alguien notó que ese documento no estaba solo y que venía ligado a otros registros que jamás habían considerado. Las hojas comenzaron a pasar con más rapidez, acompañadas de silencios largos y respiraciones tensas, hasta que una frase cambió por completo el ánimo de la mesa. Aquello no era reciente, llevaba meses registrado y había sido validado sin objeciones. La seguridad que antes llenaba el espacio se quebró de golpe. Escuché cómo intentaban reconstruir la historia, buscando el punto exacto donde supuestamente todo había salido mal, aunque la respuesta era evidente y nadie quería decirla en voz alta. Lo que creían suyo no lo era del todo, y lo que pensaban tener bajo control ya había sido definido con antelación. No se trataba de una trampa ni de un engaño improvisado, sino de algo perfectamente ordenado, con fechas claras, firmas reales y decisiones tomadas mucho antes de ese día. El tono de mi esposo cambió por completo, pasando de la autoridad a la incredulidad, repitiendo que eso no podía ser correcto, que alguien debía haber cometido un error grave. Sin embargo, la persona que revisaba los papeles explicó con paciencia que no había margen para interpretaciones, porque todo estaba en regla y respaldado por procesos que no se podían revertir con una simple llamada. Las miradas comenzaron a cruzarse con nerviosismo, como si por primera vez entendieran que el terreno bajo sus pies ya no era firme. Alguien mencionó mi nombre en voz baja, casi como una sospecha que daba miedo confirmar, pero fue descartado de inmediato, porque para ellos yo seguía siendo la parte débil, la que no se defendía, la que no entendía de números ni de trámites. Esa subestimación fue evidente cuando rieron de manera incómoda, intentando convencerse de que yo no tenía nada que ver con aquello. Aún así, la duda ya estaba sembrada y no había forma de arrancarla. El ambiente se volvió denso, pesado, con un silencio que no se parecía al anterior, porque ahora estaba cargado de miedo. Descubrieron que ciertas decisiones ya estaban firmadas, que ciertos derechos no les correspondían y que lo que habían planeado disfrutar como propio estaba condicionado por acuerdos previos que no podían romper. La falsa victoria se desmoronaba sin gritos, sin escándalos, solo con hechos claros que no dejaban espacio para discusiones. Desde la despensa, cada revelación llegaba como una confirmación serena. No sentí euforia ni ganas de salir corriendo a enfrentar a nadie, porque el verdadero golpe no necesitaba mi presencia. Bastaba con que entendieran que yo había tenido control desde antes,
incluso cuando parecía ausente. La expresión de pánico empezó a notarse en sus voces, porque ya no hablaban del futuro, sino de cómo salir de ahí sin perderlo todo. Cuando finalmente aceptaron que aquello era real, que no se podía borrar ni ignorar, el miedo se instaló definitivamente en la mesa. Lo que creían inamovible había cambiado sin previo aviso, y en ese instante supe que el equilibrio se había roto para siempre. El plan ya no era invisible y la caída, aunque lenta, había comenzado sin posibilidad de marcha atrás. La tensión alcanzó otro nivel cuando la puerta del restaurante se abrió y el ambiente cambió sin que nadie tuviera que anunciar nada, porque ciertas presencias no necesitan presentación. El murmullo general siguió su curso, pero en la mesa principal el silencio fue inmediato al ver entrar a dos personas con carpetas oficiales y una forma de caminar que no dejaba lugar a dudas. No venían a comer ni a negociar, venían a cumplir un procedimiento ya marcado. Uno de ellos se acercó con calma, pidió confirmar identidades y mencionó un trámite pendiente que requería atención inmediata. No hubo acusaciones ni amenazas, solo datos claros, fechas precisas y una referencia directa a los documentos que minutos antes habían causado confusión. La seguridad que aún intentaban sostener se desmoronó cuando escucharon que el plazo no era negociable y que ese mismo día debían responder. Las voces se alzaron de forma desordenada, cada quien preguntando algo distinto, buscando una salida rápida que no existía. Explicaron que se trataba de una notificación formal relacionada con contratos, obligaciones y decisiones que ya estaban en curso, aclarando que no era opcional presentarse ni retrasar el proceso. El lenguaje era sencillo, pero firme, de ese que deja claro que no hay marcha atrás. Alguien intentó bromear, como si se pudiera suavizar la situación, pero la respuesta fue un gesto serio y una repetición tranquila de los hechos. El plazo era corto, las condiciones estaban escritas y cualquier intento de ignorarlo solo empeoraría las consecuencias. La mesa que antes celebraba ahora parecía demasiado pequeña para tanto nervio acumulado. Desde mi escondite, escuché cómo pedían tiempo, cómo mencionaban abogados y contactos influyentes, creyendo que aún podían arreglar todo con una llamada. La respuesta fue directa. El proceso ya estaba activado y cualquier aclaración tendría que hacerse dentro del marco legal, no ahí, no en ese momento. La autoridad no levantó la voz, porque no lo necesitaba. El restaurante siguió funcionando como si nada, con clientes pidiendo la cuenta y música suave de fondo, mientras en ese rincón la realidad se imponía sin espectáculo. La mesera observaba de lejos, rígida, sabiendo que su advertencia había llegado justo a tiempo. Afuera, nadie entendía lo que pasaba, pero dentro de esa escena todo se estaba definiendo. Las carpetas se abrieron, se señalaron párrafos y se explicó que el siguiente paso ocurriría en cuestión de horas, no de días. El rostro de mi esposo perdió color cuando comprendió que ya no era un asunto privado, sino algo que involucraba instancias que no se podían ignorar. La impotencia se hizo visible cuando preguntó qué pasaría si no cumplían, y la respuesta fue clara, breve y definitiva. Apoyada contra el estante, respiré profundo sin moverme, porque sabía que ese era el punto sin retorno. La llegada de esa autoridad no fue una sorpresa, fue la confirmación de que todo avanzaba como estaba previsto. A partir de ese momento, nada volvería a resolverse con palabras bonitas ni con acuerdos ocultos, porque el conflicto había dejado de ser personal y se había vuelto irreversible. Cuando el ruido de las preguntas empezó a volverse desesperado y las miradas buscaban culpables sin atreverse a señalar a nadie, salí de la despensa con paso firme, sin prisa y sin necesidad de anunciarme. El silencio fue inmediato, no por sorpresa, sino porque nadie esperaba verme ahí, entera, tranquila y observando la escena como quien llega justo a tiempo a algo que ya conoce. No levanté la voz ni mostré enojo, porque no hacía falta, todo estaba dicho antes de que abriera la boca. Caminé despacio hasta quedar a una distancia justa, la suficiente para que entendieran que ya no estaba escondida, pero tampoco dispuesta a discutir. Expliqué con claridad que no era un impulso ni una reacción, sino un proceso largo, pensado durante meses, mientras fingía normalidad y escuchaba promesas que nunca se cumplieron. Cada documento que ahora los inquietaba había sido preparado con paciencia, asesoría y silencio, porque aprendí temprano que quien se adelanta no necesita gritar. Hablé de las veces que fui minimizada, de decisiones tomadas a mis espaldas, de planes hechos sin considerarme,
siempre con la misma excusa de que yo no entendería o de que exageraba. No reclamé, solo expuse hechos, fechas y situaciones que coincidían con lo que ahora tenían frente a ellos. Aclaré que nada fue improvisado y que cada paso respondió a una humillación acumulada que preferí transformar en previsión. Mientras hablaba, las expresiones cambiaron una a una, pasando de la incredulidad al miedo, porque comprendieron que la imagen de fragilidad que habían construido les había servido para sentirse seguros, pero nunca fue real. Confirmé que no actué sola, que busqué ayuda profesional, que entendí el alcance legal de cada decisión y que todo estaba hecho dentro de la ley, sin trampas ni atajos. El plan no se activó ese día, solo llegó a su momento visible. No pedí disculpas ni expliqué emociones en exceso, porque no estaba ahí para convencer a nadie, sino para cerrar un ciclo. Dije con calma que había aceptado el silencio como estrategia y que esa aparente sumisión fue la razón por la que bajaron la guardia. Remarqué que el control no siempre se ejerce desde la fuerza, sino desde la paciencia y la información correcta. La autoridad escuchó sin interrumpir, confirmando con gestos discretos que todo coincidía con el expediente. Las preguntas dejaron de tener tono agresivo y se volvieron técnicas, porque ya no se trataba de una traición personal, sino de consecuencias claras. En ese punto quedó evidente que nada podía revertirse con palabras ni con favores. Antes de dar un paso atrás, miré una última vez esa mesa que minutos antes celebraba, ahora rota por su propia confianza. Sin dramatizar, cerré con una frase simple y definitiva, pronunciada con serenidad absoluta. Todo esto lo planeé cuando entendí que no podía seguir esperando respeto. Luego me aparté, dejando que el peso de esa verdad hiciera el resto del trabajo. El ambiente se quebró por completo cuando intentaron reaccionar todos al mismo tiempo, como si el caos pudiera revertir lo inevitable. Las manos se movían rápido sobre los teléfonos, buscando contactos que antes resolvían todo, pero ahora las llamadas entraban a buzón o terminaban con respuestas evasivas. Las voces subieron de tono, no para confrontarme, sino entre ellos, reprochándose decisiones, omisiones y errores que ya no podían corregirse. La seguridad que los sostenía se deshizo en minutos. Escuché cómo pedían hablar con un abogado de inmediato, cómo preguntaban si existía alguna medida urgente para frenar el proceso, y la respuesta fue siempre la misma, firme y sin rodeos. Todo estaba en curso y no había recursos rápidos para detenerlo. La autoridad explicó que cualquier intento por retrasar solo agravaría la situación, porque los plazos ya estaban corriendo y cada hora contaba. Esa claridad, dicha sin emoción, fue lo que terminó de desarmarlos. Intentaron negar lo evidente, diciendo que no habían sido notificados antes, que nadie les advirtió, que debía existir algún error administrativo. La explicación llegó puntual, los avisos se enviaron en tiempo y forma, las firmas estaban registradas y la información era accesible para quien hubiera querido verla. El problema no fue la falta de aviso, sino la confianza excesiva en que nada los alcanzaría. El pánico se hizo visible cuando comenzaron a hablar de dinero, de cuentas que no podían mover y de compromisos que ahora pesaban más de lo que esperaban. Hicieron cálculos apresurados, mencionaron ventas, préstamos y soluciones improvisadas que no resistían el menor análisis. Cada alternativa era descartada con argumentos simples y legales que cerraban cualquier puerta. La sensación de encierro crecía, no por el espacio, sino por la falta total de salidas. Desde donde estaba, observé cómo se rompía la imagen de control que tanto cuidaron. El liderazgo se diluyó, las decisiones se volvieron torpes y la desesperación los llevó a contradecirse. Ya no hablaban del futuro, sino de cómo sobrevivir a las siguientes horas. El experto que acompañaba el proceso confirmó lo que nadie quería escuchar. Todo era válido, irreversible y estaba respaldado por la ley. No había margen para interpretaciones ni para negociaciones tardías. El restaurante, ajeno a esa caída interna, siguió su ritmo normal, lo que hizo más evidente la insignificancia de su drama frente al mundo. Esa indiferencia fue el golpe final, porque entendieron que nadie iba a rescatarlos ni a detener lo que ya estaba en marcha. La realidad se impuso sin espectáculo, sin escándalo, solo con hechos claros y consecuencias concretas. Respiré hondo al notar que ya no hacía falta decir nada más. El desmoronamiento no necesitó mi intervención, porque nació de su propia soberbia. En ese momento quedó claro que no existía plan B, ni ayuda externa, ni excusa válida.
Todo falló al mismo tiempo y, por primera vez, comprendieron que el silencio que antes ignoraron había sido la advertencia más clara. El siguiente paso no fue una discusión ni una amenaza, fue un procedimiento frío que empezó a tomar forma frente a todos. La autoridad indicó con calma lo que debía hacerse de inmediato y pidió liberar el espacio para continuar con la revisión correspondiente. Nadie gritó, nadie se resistió, porque cuando la realidad alcanza ese punto, el cuerpo entiende antes que la mente. Las sillas se movieron con torpeza, las pertenencias fueron reunidas a prisa y las miradas evitaban cruzarse. Pidieron identificaciones, revisaron documentos y comenzaron a enumerar lo que debía entregarse, firmarse o retirarse en ese momento. Cada instrucción caía como un golpe seco, porque ya no se trataba de perder prestigio o control, sino de algo tangible, visible y humillante. Lo que antes creían intocable empezó a desaparecer de sus manos sin drama, pero con una precisión que dolía más que cualquier grito. Hubo intentos torpes de negociar, de pedir un favor mínimo, aunque fuera solo para ganar tiempo, pero la respuesta fue siempre la misma, expresada con respeto y firmeza. El proceso seguía su curso y cualquier objeción tendría que hacerse por las vías correspondientes, no ahí, no en ese instante. Esa claridad cerró las últimas puertas que aún imaginaban abiertas. Observé cómo entregaban llaves, carpetas y objetos personales bajo la mirada atenta de quienes solo cumplían su trabajo. El inventario avanzaba sin pausas, marcando el ritmo de una derrota que ya no era simbólica. Cada firma representaba una renuncia, cada objeto retirado confirmaba que el espacio que creían suyo dejaba de pertenecerles. El lugar donde minutos antes celebraban ahora se sentía ajeno. El rostro de mi esposo reflejaba una mezcla de incredulidad y cansancio, como si apenas empezara a entender el alcance real de todo. No había rabia, solo una aceptación forzada que se notaba en los hombros caídos y en la forma en que evitaba mirar alrededor. Esa imagen, más que cualquier palabra, cerró un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Los clientes del restaurante observaban con curiosidad discreta, sin comprender del todo lo que ocurría, pero percibiendo que algo serio estaba pasando. Esa exposición silenciosa fue parte de la consecuencia, porque la caída dejó de ser privada. Nadie explicó nada, porque no hacía falta, los gestos hablaban por sí solos. Cuando finalmente indicaron que debían salir para continuar con el trámite, el movimiento fue lento y pesado. Cruzaron la puerta sin aplausos ni despedidas, llevando consigo solo lo indispensable. El espacio quedó atrás, vacío, como si nunca hubiera sido suyo. Permanecía a un lado, en silencio, entendiendo que la derrota más dura no fue legal ni financiera, sino perder el lugar donde se sentían seguros. En ese instante, la consecuencia dejó de ser abstracta y se volvió completamente real. Afuera el aire era distinto, más frío, como si la calle no reconociera a quienes acababan de cruzar la puerta con lo poco que pudieron cargar. El mundo seguía igual, los autos pasaban, la gente caminaba con prisa y el ruido de la ciudad no se detuvo ni un segundo, confirmando que nada gira alrededor de nadie cuando cae. Esa indiferencia fue más dura que cualquier palabra, porque dejó claro que la derrota no merece testigos atentos. Se quedaron ahí unos instantes, sin saber hacia dónde moverse, revisando bolsillos, intercambiando miradas perdidas y frases cortadas que no resolvían nada. La seguridad que antes los acompañaba ya no estaba. En su lugar había un vacío espeso, una sensación de haber sido expulsados no solo de un lugar, sino de una versión cómoda de su propia vida. Nadie tenía un plan claro y eso se notaba en la forma torpe de caminar y en el silencio incómodo que los rodeaba. Intentaron decidir si irse juntos o separarse, si llamar a alguien o buscar refugio inmediato, pero cada opción parecía mal elegida. Un motel cercano apareció como la única alternativa rápida, no por preferencia, sino por falta de opciones reales. Esa elección, hecha sin palabras, resumía todo lo que habían perdido en pocas horas. No hubo discusiones, porque ya no quedaba energía para pelear. Desde la entrada del restaurante, observé a distancia sin acercarme, entendiendo que mi presencia no cambiaría nada. La derrota no necesitaba explicación ni confrontación, porque ya se había instalado en sus gestos, en la forma en que evitaban mirarse, en el peso invisible que cargaban al caminar. El exilio no siempre es geográfico, a veces es quedarse fuera de la vida que creías asegurada. El trayecto fue silencioso,
sin reproches ni promesas, solo con la certeza de que el regreso a lo conocido ya no era posible. Cada paso los alejaba de la versión de poder que habían construido y los acercaba a una realidad donde nada estaba garantizado. Esa transición, lenta y dolorosa, marcaba el verdadero final de su ventaja. La ciudad los absorbió sin resistencia, como si siempre hubieran sido parte del paisaje y no protagonistas de nada. Ese contraste, tan simple y tan cruel, dejó claro que ya no importaban, que el ruido interno no encontraba eco afuera. El exilio comenzó ahí, en medio de la gente, sin aplausos ni consuelo. Respiré profundo al darme la vuelta, no con alivio exagerado, sino con una calma nueva, de esas que llegan cuando algo se cierra de verdad. Entendí que no hacía falta ver más, porque la derrota silenciosa es la que más pesa. Mientras se perdían entre luces y pasos ajenos, supe que ya no quedaba nada que recuperar, y que el vacío que ahora cargaban era el resultado exacto de haber subestimado a quien creían débil. No pasó mucho tiempo antes de que el silencio se rompiera de la única forma que aún les quedaba. Una llamada entró cuando ya me había alejado varias cuadras, no para discutir lo ocurrido, sino para intentar reconstruir algo que ya no existía. Contesté sin prisa, con una serenidad que no me habría reconocido meses atrás, escuchando primero las disculpas desordenadas, las justificaciones tardías y ese tono quebrado que solo aparece cuando el poder se ha ido. La voz al otro lado ya no exigía ni imponía, ahora pedía comprensión, hablaba de errores, de malas decisiones y de presiones externas, como si eso pudiera borrar lo que había pasado. Dejé que hablara, no por compasión, sino porque necesitaba que escuchara su propia fragilidad. Cuando terminó, respondí con calma, sin levantar el tono y sin devolver reproches, porque el objetivo no era ganar una discusión, sino cerrar un ciclo. Expliqué que no buscaba venganza ni castigo personal, que todo lo ocurrido fue consecuencia directa de actos repetidos y de una confianza mal entendida. Aclaré que las oportunidades se agotaron cuando el respeto dejó de existir y que el arrepentimiento, aunque válido, no cambia decisiones que ya fueron tomadas con plena conciencia. No hubo amenazas ni condiciones, solo una verdad clara que no admitía negociación. Nos vimos una última vez en un lugar neutral, lejos del restaurante y de cualquier escenario cargado de símbolos. Llegué distinta, no por la ropa ni por la postura, sino por la ausencia de miedo. La persona frente a mí parecía más pequeña, no físicamente, sino emocionalmente, como alguien que acaba de entender demasiado tarde el valor de lo que perdió. Intentó acercarse, pedir perdón una vez más y prometer cambios que ya no tenían destinatario. Lo escuché sin interrumpir y, cuando terminó, dije una sola cosa, dicha con firmeza y sin dureza: no hay regreso cuando la confianza se rompe con intención. Esa frase cayó como un cierre definitivo, no porque fuera cruel, sino porque era honesta. No dejé espacio para dudas ni falsas esperanzas, porque prolongarlas habría sido otra forma de engaño. La confrontación no terminó con gritos ni lágrimas, sino con una aceptación silenciosa. Cada quien tomó su camino sin mirarse de nuevo, entendiendo que el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Me di la vuelta sin sentir culpa, porque avanzar no es traicionar, es sobrevivir con dignidad. Mientras me alejaba, supe que ese encuentro era necesario, no para ellos, sino para mí. Confirmó que la decisión fue correcta y que el pasado ya no tenía nada que ofrecer. La justicia poética no siempre es ruidosa. A veces es simplemente saber que no volverás a ponerte en el lugar donde te hicieron sentir pequeña. El día terminó sin celebraciones ni discursos, porque no todo final justo trae alegría inmediata. La ciudad se fue apagando poco a poco mientras avanzaba hacia un espacio nuevo, uno que no tenía historia ni recuerdos, pero sí una calma que no conocía. No sentí euforia, solo un cansancio profundo acompañado de una claridad distinta, esa que llega cuando el ruido se va y deja lugar al entendimiento. Todo había pasado demasiado rápido y, al mismo tiempo, llevaba años gestándose. Supe que allá afuera quedaban personas intentando reconstruirse con lo poco que les quedaba, enfrentando consecuencias que antes parecían imposibles. No sentí satisfacción al imaginarlo, porque el vacío no se llena con la caída ajena. Aún así, entendí que cada decisión tiene un peso y que ignorarlo no lo hace desaparecer. El silencio que los rodeaba era el reflejo exacto de lo que sembraron. Entré a mi nueva vida sin aplausos, cerrando una puerta que no necesitaba volver a abrir.
La luz del lugar se encendió con un gesto simple, marcando el inicio de algo distinto, no perfecto, pero propio. Dejé atrás promesas rotas, planes impuestos y una versión de mí que aprendió a callar para sobrevivir. Esa etapa quedó cerrada sin necesidad de volver la vista. El mundo siguió girando, indiferente, como siempre lo hace, y esa continuidad fue la lección más clara. Nadie es indispensable cuando pierde el respeto por los demás. El poder basado en la arrogancia es frágil y tarde o temprano se cae solo. Yo no gané por ser más fuerte, sino por no aceptar seguir siendo invisible. Caminé hacia adelante con pasos firmes, sin mirar atrás, porque lo que quedó atrás ya no tenía lugar en mi presente. La justicia no siempre llega con ruido ni con aplausos, a veces se manifiesta en la posibilidad de elegir sin miedo. Esa libertad, silenciosa y pesada, fue el verdadero cierre. La última imagen no fue una caída ni una discusión, fue una puerta cerrándose con suavidad y una luz encendida del otro lado. Ahí quedó todo lo que no me supo cuidar. Para quien escucha esta historia, la lección es clara y directa. Cuando subestimas a alguien que crees débil, solo estás firmando tu propia derrota.